Vale, ¿qué opinas sobre la violencia que hay en el deporte? Bueno, yo creo que es un verdadero problema, ¿no?, que tenemos en el deporte. Conocemos la parte bonita del deporte, que es los resultados, los éxitos, los deportistas, pero yo creo que lo de la violencia es una cuestión que debe erradicarse. Pienso incluso que no son suficientes todas las campañas que se hacen. Yo creo que hay que tener más educación, yo creo que hay que erradicarla en las aulas, en los colegios, en los clubes modestos, en las categorías alevines, infantiles, Benjamín, educar a los más pequeños, educar a los padres, que a veces hay padres a los que hay que darle tirón de oreja, y por supuesto los profesionales. No pueden dar a veces el ejemplo que dan en muchos partidos, en especial en el fútbol, ¿no? Yo creo que hay comportamientos que no ayudan a erradicar la violencia en el deporte. Por tanto, ¿usted piensa que en el fútbol donde hay más violencia, el deporte que...? Bueno, hombre, yo creo que efectivamente en el fútbol es donde quizás se dan más casos de violencia en el deporte, pero bueno, no por nada en especial, sino simplemente porque yo creo que el fútbol es el deporte que más gente mueve, ¿no?, que entre jugadores, aficionados y personal que rodea a un club de fútbol. Por eso, no es que sea diferencia a otro, a lo mejor, tal vez sí, que también influyen factores socioculturales, pero es verdad que el fútbol es posiblemente donde más datos o ejemplos de violencia en el deporte se dan. ¿Cuáles cree que son los máximos factores que propician la violencia en el deporte? Yo creo que un problema cultural, y si hablo de problema cultural, hablo de un problema de educación, lo decía antes, pero también yo ya añadiría que la violencia la genera la competitividad, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de que sea necesario alcanzar determinadas cotas, eso acaba incitando un poco a más de uno, y por supuesto el dinero, ¿no? Es decir, yo creo que al haber mucho dinero en juego en determinados deportes, eso acaba generando también mucha competitividad, pero yo fundamentalmente el principal problema es un problema educacional, es un problema cultural, ¿no? Yo creo que es un problema de formación. ¿Y piensa usted que hay suficientes campañas en contra de la violencia deportiva? Yo tengo una cosa muy clara, campañas se hacen, y muchas, pero mientras cada fin de semana o cada día de la semana asistamos a un solo ejemplo de violencia en el deporte, en la modalidad que sea, no podemos decir que haya suficiente. Siempre será necesario todavía más esfuerzo para poder erradicar la violencia. Y para finalizar, ¿qué opina usted sobre nuestro proyecto? Al hilo un poco de lo que os decía antes, ¿no? Es decir, si son necesarias muchas campañas para erradicar la violencia, todo este tipo de este proyecto me parece plausible. Yo creo que además es importante y es sano que sean jóvenes, como vosotros, los que defendáis este tipo de iniciativas para erradicar la violencia. No es lo mismo que lo plantee una persona de 50 o 60 años, que no conoce la realidad sociocultural de los jóvenes, que lo planteéis, como os he dicho, personas como vosotros. Vale, pues muchas gracias.